Bien, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando, Lucho? De Sara. Estamos hablando de José. No. ¿Sabe? Pues es que tiene razón. Hoy hablamos de Sara en la mañana, pero hoy hablamos, en la noche hablamos de José. De José, correcto. ¿Por qué? Porque estamos terminando el libro de Bereshit, de Génesis, hasta fin de año espero yo que lo terminemos para poder empezar el Éxodo. Amén. Desde la perspectiva hebrea. Así es. Eso es lo que estamos haciendo para darle a esta congregación un poco más de conocimiento de los sabios, de la escritura, pero desde la perspectiva de los sabios hebreos. Aquellos que estudian la cultura y estudian todas las palabras, todo lo que esté escrito, porque yo le pregunto a usted, la Biblia o la escritura, ¿cuál es el idioma en el que se escribió? El hebreo. El hebreo y el Nuevo Testamento en arameo. ¿Saben qué dice eso? Eso dice que el original hebreo tiene partes o cosas que no pueden ser traducidas, a no ser que usted lo traduzca del original con la intención del original. Porque usted puede hacer una traducción. Acá no está Cristian, pero Cristian estaba estudiando para traducir. El que traduce, agarra un concepto y lo traduce. Pero hay momentos donde esos conceptos, desde la perspectiva, por ejemplo, yo soy peruano, yo hablo peruano, español peruano. Usted no ha visto en su computadora que los idiomas hay español De España. español de Guatemala, español de diferentes países. ¿Por qué? Porque hay palabras que en peruano significa otra cosa. Así es. Ven acá, ahí está Rocío. Rocío, ¿cómo está? Bienvenida. Rocío es ecuatoriana. Hay palabras peruanas que en Ecuador pueden parecer parecidas, similares, pero no lo son. Así es. Y el significado cambia. Es curioso porque en Miami tenemos muchas culturas, tenemos muchos idiomas. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí a Miami, nosotros pues teníamos una fruta la fruta bomba, una fruta bomba que le decimos otro nombre. En Colombia también. En Colombia también. Y es un insulto en cubano. En mayamense. Una Una palabra palabra fuerte. fuerte. En mayamense. Palabra fuerte. Entonces, hermano, un día alguien eso mencionó y pues se armó una pequeña discusión. Pero quiero ejemplarizar esto y no nos desviemos porque quiero dejarles saber de que hay palabras que en hebreo significan una cosa y que en español al traducirla significan otra, o le cambian el significado. Otra palabra para ser bíblico, por ejemplo, el bautismo o baptizo se agarró del griego. Así es. Porque la traducción del arameo, lo que se expresó en arameo es tevilá. Entonces, ¿cómo lo traduce un griego? Bautizo. Porque la misma inmersión que en hebreo significa tevilá, para traducirlo al griego y poderlo traducir del griego al español, pues se quedó con bautizo. Entonces le pusieron el nombre, le cambiaron el nombre a Juan, que era hebreo. Claro. Entonces le pusieron Juan el Bautista. Y resulta que no, es Juan el Inmersor. En español es Juan el Inmersor. ¿Y en hebreo? ¿Mm? ¿Y en hebreo? Eso, Juan el Inmersor.
El nombre de él Sí. El es inmersor. ese, el inmersor. ¿Por qué? Porque Tevilá es inmersión. Y ojo, mírenme, entonces lo que nos enseñaron es que el bautizo es un bautismo para siempre. Porque lo agarran de una porción de la Biblia que dice un solo bautismo, Exacto. entonces lo agarran de ahí, pero doctrinalmente en hebreo no es eso. La doctrina de los bautizos, de los tevilás, es una doctrina ceremonial. ¿Para qué? Para purificarse, para presentarse como nueva criatura, etcétera. O sea, tiene diferentes usos. Así es. Entonces, qué curioso, ¿no? Pero a eso vamos. Que el idioma va a traer unos aportes adicionales para nosotros. Como por ejemplo las canciones que hoy estaban cantando. Yo le agradezco a los muchachos de alabanza, porque ahí no estuve involucrado yo. Ellos decidieron hacer este tipo yo lo veo bien, porque es necesario, pero hay que poner un poquito mayor de cuidado, Marco, para buscar las traducciones, para poder cantar, para que la iglesia cante. Si van a poner canciones en hebreo, pongan en español. ¿Para qué? Para ir conociendo. Melech, por ejemplo, es enviado. ¿Amén? ¿Cuántos quieren aprender un poco de hebreo? Amén. Curioso. Para saber lo que estamos cantando. ¿Amén? Bien. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de José, los sueños de José. Perdón, los sueños de Faraón que interpretó José. La semana pasada hablamos de los sueños que interpretó José, del copero y del panadero. Bueno, recuerda que le costaron 2 años de cárcel adicionales a José por decirle al panadero, por pedirle al copero que interceda por él. Pues esa intercesión no se dio ahí, le clavaron 2 años más de cárcel, pero en esta ocasión vamos a ver que hay una parte donde el Señor da luz verde y le permite al copero mismo hablar acerca de José. ¿Por qué? Porque resulta que en todo Egipto no había quien pudiera interpretar los sueños del faraón. ¿Amén? Amén. Hoy vamos a caminar por ahí, vamos a tratar de alcanzar a hablar porque es bastante información, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para poderlo hacer en buena onda. ¿Ok? Bien, empezamos así. El sueño de Faraón, había llegado el momento de liberar a José. ¿Liberar de qué? Liberarlo de la cárcel. Porque Dios lo llevó a la cárcel. Nos queda claro, ¿no? Así es. No cometió el delito que lo acusaron. ¿Se recuerdan? Pero el Señor lo llevó a la cárcel. ¿Por qué lo llevó a la cárcel? Una herramienta para llegar a donde tiene que llegar. Exactamente. Era una herramienta que Dios usó para limpiar a don José de muchas cositas que todavía le quedaban pendientes. Algunos de nosotros no hemos pisado la cárcel, la cárcel física, pero hemos estado en cárceles espirituales o emocionales. Y alguien nos ha metido o nosotros hemos metido a alguien en la cárcel emocional. O nos hemos metido nosotros. O nosotros nos hemos metido también. Pero resulta que llegó el momento donde José tenía que ser liberado. ¿Por qué tenía que ser liberado? Porque Dios lo decidió así. Ya había llegado el momento de cumplir la profecía. Así es. Porque todo lo que ocurre en la Escritura tiene un inicio profético para después concretarse. Una de las cosas principales que vamos a ver en esta enseñanza es el cumplimiento profético al milímetro de lo indicado de parte de nuestro Dios al padre Abraham. Y eso lo vemos en Génesis 15, 13 al 16. Por favor, Luis. Después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Okay, hasta ahí un ratito. ¿Qué estaba diciendo ahora? Dios le estaba
estaba diciendo Abraham? ¿Qué iba a pasar? Al pueblo de Israel. Recuerden que todavía no ha nacido Isaac. Aquí todavía no ha nacido Isaac. No ha nacido Jacob. No han nacido los hijos de Jacob. Nada ha pasado. No ha ido José a Egipto. Nada. O sea, una profecía anunciada. Le dice al pueblo de Israel que es un pueblo peregrino. Y ese es el pueblo de Israel, un pueblo peregrino. Toda su vida han vagado por todas partes. Usted puede encontrar un judío, un israelita, en cualquier parte del mundo. No es por voluntad humana, no es por voluntad de los hombres, es por voluntad divina. Amén. Dios le dijo al pueblo de Israel que iba a hacer. ¿Y por qué, pastor? Le dijo el Señor. Gracias por preguntar. Porque ese pueblo era un pueblo idólatra. Un pueblo que metía la pata seguido. Y es el pueblo escogido por Dios. Recuerde que hay una manera donde Dios nos agarra al pueblo de Israel como hijos. Y el buen padre disciplina a su hijo. Amén. Y eso es lo que pasa en esa relación de el padre con Israel. Israel es el hijo del padre. Es el pueblo escogido. Por lo tanto, tiene que ser disciplinado. Y en este caso específico, tenía que ser duramente disciplinado por la clase de corrupción que había en el hombre. Acuérdense, en el capítulo 6, diluvio. El diluvio. O sea, quiere decir, al principio, el asunto de Caín y Abel. Después viene el diluvio. Después la Torre de Babel. O sea, el pueblo era reincidente en este tipo de cosas. Dios dice, ya está bueno ya. Vamos a mandar un buen correctivo. Pero hay un propósito también. No miremos a Dios castigador. Miremos el propósito eterno que tiene Dios con todos nosotros. Porque así como lo tiene con Israel, lo tiene contigo. Amén. Lo tiene conmigo también. Así es. Por eso nuestra vida tenemos que leer las Escrituras desde esa perspectiva, para poder comprender que Dios nos quiere la eternidad con Él. Pero para eso nos tiene que purificar. Así es. Entonces sigue Luchito, por favor. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. Ajá. ¿Se recuerdan que en Egipto fueron muy maltratados, esclavizados, pero paupérrimamente? Por esa razón, Dios castiga a esa nación pagana. Así es. Porque recuerden que las plagas de Egipto, ¿para quién fueron? Para Egipto, para el faraón. Para ese pueblo, pero realmente fueron contra todos esos dioses Exacto. que ellos tenían. O sea, Dios castigó a esa nación idólatra y a sus dioses, para mostrar que Él es el Dios Todopoderoso. Entonces sigue Lucho. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. 4 generaciones, 40 años en el desierto. Y después regresaron a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo Dios marca el camino. Estoy seguro que Abraham dijo, ok, está bien, Señor, pero no lo vio. No, nunca lo vio. No lo vio. Hay cosas que nosotros no vamos a ver, pero nuestros hijos sí las van a ver. Así es. Nuestros nietos sí las van a ver. Entonces llegó el momento donde José tenía que salir de la cárcel para cumplir el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que todo el pueblo de Israel, las tribus de Israel, que fueran muchísima gente, fueran a ser esclavizados en Egipto, para después ser liberados en el libro de Éxodo, para ser llevados al desierto durante 40 años, para ser reivindicados. Pero después ya viene la otra etapa, lo vuelven pero a dispersar. Así es. La lucha que tiene Dios con nosotros es tenaz, hermano. Pero está todo escrito. ¿Amén? Bien, Génesis 41:1. Lucho.
2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. Ok, vamos a empezar a hablar acerca de la escritura. Está narrando lo que pasó con el faraón, lo que soñó el faraón y esto. Pero después vamos a ver la manera como el faraón le cuenta el sueño. O sea, es un poquito raro este asunto, pero los primeros versículos hablan de la parte como Moisés la escribe, porque Moisés escribe Génesis. Él lo escribe, lo interpreta, lo ve, lo pone, pero después literalmente escribe lo que el faraón dice, y ya le vamos a ir explicando cualquier cosa. O sea, dice que 2 años después el faraón soñó que estaba a pie de la orilla. ¿Qué casualidad? Justamente los 2 años que había estado preso, pagando lo que le faltaba de la condena. Se cumple y sueña. Qué tremendo. Porque el plan de Dios es perfecto. No lo duden. Nadie se va a morir antes. Hoy ya me dieron un testimonio poderoso, Gilmita. Resulta que antes de irse de viaje a visitar, se fue, se hizo la prueba de COVID y estaba positiva. Ella ni sabía. A veces ni sabía bien, entonces fue. Regresó. O sea, estaba por allá con COVID. Y regresó sin COVID. Y regresó sin COVID. Y a nadie contagió. Y a nadie contagió. La familia de nadie. Hermano, Dios hace como quiere. Amén. Recuerde, usted tiene que agarrarse, apretarse en Él, creerle a Él. Y considerando, pastor, que el esposo sufre de asma. Durmiendo con el COVID. Durmiendo con el COVID y el COVID no hizo nada. ¿Por qué? Porque están separados ambos para el Señor. Así que sí funciona. La sangre de Cristo funciona, tiene poder. Entonces, dice que estaba parado de pie a la orilla del Nilo. Yo quiero que sepa usted que el río Nilo es considerado un dios para los egipcios. Así es. Ellos dependen, todo lo que hace Egipto, su producción, todo depende del río. Por eso lo consideran un dios. Entonces, cuando sueña el faraón eso, se ve de pie a la orilla del Nilo. O sea, de su Dios. Así es. Y también sugiere que el río era la principal fuente de la agricultura. Por lo tanto, lo que está mandándonos decir es que el sueño se va a referir al Nilo y a la agricultura. Amén. Amén. Es importante tener en cuenta. 41.2. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Ojo, ok. Fíjense, dice que 7 vacas gordas y estaban sanitas y que salían del río. ¿Se dan cuenta? Dijimos que del río, ¿qué significa? Dios. Dios. De que estaban bien, que salían para producir algo. Ahí hay una interpretación que ya después José la va agarrando. Pero nosotros podemos ver que esas vacas gordas aludían a la prosperidad que iba a venir, que iban a estar. ¿Por qué? Porque el río iba a proveer prosperidad en la agricultura. O sea, eso es lo que los sabios israelitas agarran de eso. Así es. Y también después dice que no solamente las vacas gordas representan la prosperidad, sino que también había 7 vacas magras que se devoraban. Por eso se presume, no presume, sino entienden que iba a haber un tiempo de bonanza y un tiempo de hambruna. Las vacas flacas representaban la hambruna, por eso que estaban flacas. ¿Amén? Entonces, eso es lo que está representando este sueño. 41.3, por favor. Luego vi otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas,
Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Ok. Muy interesante reconocer que las vacas gordas salieron del río y se quedaron pastando en el río. Porque vamos a ver más adelante que las vacas flacas Hacen casi lo salen del río, pero no se quedan en el río. Si no se van, se dispersan. Eso es una clave para nosotros entender lo que más adelante el sueño, José va a interpretar en el sueño. ¿Ok? Estas siete vacas flacas dicen que se pusieron junto a las gordas. 41:4. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. ¿Y por qué no engordaron? Si se comieron a las vacas gordas, ¿por qué no engordaron? ¿Ah? ¿No se ha puesto a pensar por qué no engordaron si se la comieron? Así es. Resulta que había un plan, había una respuesta para ese sueño. Y qué tremendo, porque dice que cuando pasó esto de que se comieron a las vacas gordas, a las vacas flacas, a las gordas, dice que estaba simbolizando la hambruna, porque las vacas flacas se quedaron flacas. Quiere decir que eso simbolizaba hambruna igual. Aunque se comieron la producción, quedaron así. 41:5. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Ok, tremendo. Pero no sé si a usted le ha pasado, pero estaba dormido, soñó, y de repente se despertó y se vuelve y se queda dormido. Lo curioso aquí es que los dos sueños están puestos. Entonces, no es que son dos sueños, sino son el mismo sueño, pero para efectos de esto, tiene que haber una separación para poder entenderlo. ¿Ok? Vemos ahí que por segunda vez dice, el pasaje nos dice que soñó más por segunda vez y da a entender que se trataba de una reiteración del mismo sueño. O sea, queriendo decir algo en el sueño, Dios queriendo decir algo en el sueño acerca de lo que acontecería. ¿Por qué? Porque primero habla de la agricultura, el Nilo, pero habla ejemplarizando de qué fruto iba a dar, qué cosa era, iba a ser el fruto que iba a estar involucrado en el sueño. Porque al final de cuentas vamos a ver cómo Dios prospera una nación grande para bendecir al mundo entero. Pues no quiero adelantarme en eso, pero eso es una partecita bien importante. Bien, dice Génesis 41:32, dice, el haber tenido dos sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. O sea, definitivamente Dios lo va sincronizando todo de tal manera de que cuando lo explique, se entienda. Cuando Dios está involucrado en lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Dios sabe lo que está haciendo. Nada es por casualidad, nada funciona porque sí. Todo tiene un aspecto. Y acá en esta explicación, Dios tiene todos los detalles. 41:6. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Flacas y marchitas. Esto daba a entender en que su intento de cosechar, aún queriendo cosechar, no iban a poder. ¿Por qué? Porque las espigas o lo que se iba a cultivar no iba a dar fruto. O sea, estaba aseverando que la etapa de hambruna iba a ser no maraguay. O sea, no iba a ser de que la cosecha después de 7 años iba a dar buena. No, la tierra como que se secó y no produjo fruto durante 7 años. 41:7. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas.
El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. El faraón dice, como bien dice ahí, se dio cuenta que era un sueño. Y cuando menos lo vio, dijo que son dos sueños en realidad. Entonces estaba como perdido, no sabía qué decir. Entonces, ¿qué pasa? A la mañana siguiente el faraón terminó, pero esos sueños que te dejan pensando y estás toda la semana pensando, un mes pensando, ¿qué será? ¿Qué quiere decirme Dios? ¿No le ha pasado? ¿Cuánto le ha pasado eso? Hay algunos. Pues es importante estar conectado con Dios para saber la interpretación de los sueños. Entonces, 41:8, por favor. A la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces, llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Hermanos, para que ustedes se den cuenta, había un sinfín de intérpretes de sueños y de magos, pero ninguno pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no quería. Así de simple. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. O sea, Dios no quería porque el plan de Dios era muy preciso. No eran esos magos, no eran esos sabios. Era José que tenía que interpretar. Porque José había sido preparado, había pagado el precio. Así es. Por eso que pagar el precio en servir al Señor es importante. Cuando usted se dedica al Señor, pague el precio. No se ponga usted a pensar de que ya lo pagó. Páguelo porque Él en su tiempo lo exaltará, lo levantará. Amén. Eso es lo que hace Dios. ¿José pagó el precio o no pagó el precio? 12 años de cárcel por injusta. ¿Para qué? Para ser usado grandemente. Amén. Entonces, en esta mañana, el faraón está muy preocupado, manda a buscar los sabios, les cuenta el sueño y ninguno interpreta. Dice que los hechiceros y los adivinos no lo podían interpretar, porque Yahweh estaba esperando levantar a su profeta. Y tenemos que entender lo que Dios dice. Por ejemplo, Isaías 49:6 dice que lo que Dios hace, lo va a hacer. ¿Qué dice Isaías 49:6? Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿A quién estaba hablando? Isaías. Estaba hablando de Israel. Al pueblo de Israel. O sea que Israel tenía propósito. José está representando ¿a quién? A Israel. Por lo tanto, José estaba destinado a levantar la nación de Israel. Para los últimos tiempos, hermanos, es por Israel donde viene la salvación. Así es. ¿Acaso no se están dando cuenta que todos los ministerios, ahora todo el mundo, hasta los grandes salmistas, todos hablan de Yeshua? Ahora hablan de Yeshua, hablan del Shabbat. De las fiestas. ¿No se dan cuenta? De las fiestas. Profetas conocidos, que he conocido cuando me convertí hace como 25 años. Ahora están hablando de eso. Alejandra Quiroz. Gente que nada que ver con esas cosas. Porque lo consideraban que ya eran. Que no eran. Que no eran. Que ya no tenían que hacerse. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el movimiento de las raíces de Rías está tan fuerte? Porque Dios está levantando a su pueblo de Israel. Porque lo va a poner en Isaías 49. Sí. Ese Israel se va a encargar de unificar todo Así es. para él. Vamos a darle lectura a Génesis 41, 9 al 13. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Ahí aparece el perdido. el contactado. El que José le pidió el favor, recién se aparece.
Ahora vamos a ver qué cosa es lo que dice, ¿no? Hoy he recordado mi falta, le dijo al faraón. Mi falla. Mi falla. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo, y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo, que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños, y él nos explicó el significado de cada sueño, y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero, y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. Ok, ¿por qué este tipo que se había olvidado de José no había hecho su promesa a tiempo? Porque el Eterno no lo quería. Sí, pero también ahora, cuando el Eterno quiere, el Eterno le pone a él, porque él podía haberse olvidado, le pone el recuerdo y también le dice, cuidado que si este faraón se vuelve loco y se muere, puede venir otro y te puede sacar. Ah, mira tú. Beneficio propio. Beneficio propio. Porque entendimos que el copero era así. Él no lo ayudó a José porque él buscaba su interés propio. Y entonces, los sabios dicen eso, que él miró su condición, vio que podía ser sustituido, por lo tanto, dijo inmediatamente, voy a proponer. Ahora, hay un detalle, cuando este lo propone, ¿sabe qué hace? Le tira tierra. Y dice así, dice que, por ejemplo, ahí dice que con nosotros en la casa había un joven hebreo que era esclavo. Claro. ¿Sabe qué estaba haciendo el copero? Se estaba cubriendo, por si acaso no salía bien nada. Porque los esclavos no podían ir a decirle nada, no podían ir por encima de los sabios, hechiceros y los sabios y los magos. O sea, que se estaban jugando un albur. Decía, no, déjame cubrir mi cabeza. Porque si al faraón no le gusta la interpretación, pues el que le iban a cortar la cabeza era el copero. Entonces estaba cubriendo, por eso le echó todo lo que pudo de basurita a José para poderlo desacreditar un poquito para que, pues, si no funcionaba. Eso es lo que dicen los sabios. Por esa razón, él dice. Y esto me lleva a mí a un detalle. Que Dios escribió en su palabra que de lo vil y menospreciado ha cogido Dios para avergonzar a los sabios. Así es. Amén. Entonces, era necesario que le tiraran todo ese barro a José. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando llegara el momento, iba a ser levantado por Dios, como cada uno de nosotros ha sido levantado Así es. de los lugares más oscuros. Porque ¿quién mejor que nosotros para saber de dónde hemos sido sacados? Así que eso se aplica. La mano poderosa del Señor es la mano poderosa del Señor, y esa mano nos va a sacar de donde tenga que sacarnos. Por eso vale la pena vivir a los pies del Señor. Amén. Vale la pena estar conectados todo el tiempo con Él. Amén. Bien. Una de las cosas que quería el ministerio de José era salvar al mundo de la hambruna. Y por eso Jeremías 1:5 dice: Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Por qué pongo esto ahí? Porque ese fue el propósito para el cual José nació. Así es. Nació para ser el hijo que llevara al pueblo a corrección y que también salvara al mundo en su momento. ¿Por qué lo digo? Porque ese es el papel de Yeshua. Así es. Y José es prototipo Así es. de Yeshua. Acuérdense que todo lo que Dios escribe como profecía mesiánica tiene que ver con Yeshua. Amén. Y un caso como estos, vemos, por eso dice, la gente no cree, pero dice que Jesús no está en el Antiguo Testamento. Por supuesto que sí, desde Génesis hasta Apocalipsis.
La Biblia fue escrita para Él. Él es el verbo. Amén. ¿No ha escuchado usted que Jesús es el verbo? Pues Él está en todo, desde el principio hasta el final. Y una de las cosas que tiene las raíces hebreas que siempre están recalcando proféticamente a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de nuestro Padre Celestial, que al final el único que salve al mundo sea Cristo. Él es el Salvador del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. Así que todo eso tiene que ver con esto. Así es. Todo tiene que ver con una y otra y otra y otra vez repitiéndole la historia del Salvador, Yeshua. Por eso, Yeshua, mire, el Antiguo Testamento que nos enseñaron de que no debía estudiarse ya, que la ley ya no debe, no aplica. Toda la ley trata de Yeshua. Yeshua es la ley, Yeshua es la bendición. Porque la ley es bendición. Amén. La ley no es castigo. El que transgrede la ley amerita el castigo. Pero la ley no está para eso. La ley está para bendecir, para guiarnos. Amén. Alguien decía que la ley es la barrera que nos marca el camino, que nos marca el redil, Así es. que nos encierra para ser pueblo de Dios. Eso es lo que es la ley. Es que, mire, si a usted lo ponen en un lugar protegido con todas las cosas, con todos los hierros, como se dice, y resulta que a usted mal le gusta la tierra del costado, y se salta la barra y se va para la tierra del costado, pero usted no sabía que la tierra del costado está prohibida. Si lo agarran en la otra tierra, usted que tiene fincas y cosas allá en Nicaragua, usted tiene su parcela bien guardada, y si alguien se le mete a su parcela, ¿qué cosa pasa? Lo saca a balazo. Tengo un permiso de la policía que me dice de que cualquier persona que se meta y no tiene permiso, yo lo puedo... Esa no es la ley. Esa no es la ley. Esa es la ley. Bueno, eso mismo dijo Dios. Si te da un lugar para que estés feliz, si te da la gana de saltarte a otra propiedad, atente a las consecuencias. ¿Cómo le quedó el ojo? Qué buen ejemplo. Pues bueno, José interpreta el sueño de Faraón. Vamos a entrar de lleno ya, porque nos faltan 15 minutos. Génesis 41, 14 a 15. El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. ¿Qué estaba haciendo el faraón con José? Lo estaba levantando. Así funciona el mundo, ¿no? Cuando hay algo bueno de alguien que te tira, tú comienzas, lo levantas, lo ponderas y tal. Pero, ¿qué cosa tenía que mostrar José? José tenía que mostrar si esos 12 años en la cárcel le habían servido o no le habían servido. Por eso que vamos a ver, ya lo traen con rapidez, pero vamos a ver 41:16. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. ¿Qué vemos ahí? Le dio la gloria al Eterno. Ajá. ¿Le sirvió o no le sirvió los 12 años de... Sí, sí. Pregúntate a ti si los años de cárcel te han servido para que no caigas en el mismo pecado. Así es. O te tienen que regresar de nuevo a la cárcel. Ouch, por lo menos. Me quedaron que ahí. Estamos pensando en la cárcel. Pero vamos a volver allá. La humildad te puede sacar de la cárcel. Amén. José fue humilde y le dijo bien. ¿Por qué? Porque aunque él no es que tenía miedo, sino que él estaba seguro de que el poder que salía de él para interpretar los sueños no venía de él. No procedía de él, procedía del Dios Todopoderoso. Y el propósito de él era presentar a Dios.
ante este faraón, ante este rey. Porque Dios, él sabía y entendía que había un propósito que él no lo conocía hasta ese momento. Bueno, lo conocía pero no lo veía claro. Porque nadie ve claro el propósito de Dios hasta cuando lo vive. Así es. Resulta que hay gente que no sabe qué cosas viven por ahí. No, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios. Lo tiene frente a su cara. Y no sabe cuál es su propósito. Y ojo, se lo predican, se lo dicen, y nada se lo entienden. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Lucho, ¿por qué pasa eso? Por dos cosas, la dureza de nuestro corazón y la falta de conocimiento del Padre. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Yo qué diría? Que es por la carne. Porque andas preocupado por tus propios asuntos y los asuntos de Dios están relegados. Por eso es que no ves el propósito de Dios en tu vida. Pero si tú te enfocas como dice Luis, te enfocas en la palabra, en el propósito de Dios, se te va a revelar el propósito eterno a tu vida. Y vas a saber que todo lo que haces te va a resultar bien. José estaba interpretando. José estaba saltando a la fama. Pero hoy en día todo el mundo quiere fama. Todo el mundo quiere likes. Todo el mundo quiere seguidores. Y para eso utilizan lo peor. La degradación del mundo la están utilizando. Así es. Los tiempos se acaban, hermano. Cuando yo leía esta palabra, yo me decía, esto es lo que está pasando actualmente. Nadie ve el propósito final, pero los tiempos ya se están agotados. Todas estas cosas están pasando. La hambruna. ¿Acaso las catástrofes naturales no dejan hambre? Claro. ¿Esto de la pandemia acaso no ha dejado hambre? Y muerte. Claro, porque solamente estás viendo a los gorditos, a tu vecino que está gordito. O como yo que me daba que tenga cuidado que mi botón puede ser un arma de fuego. Pero hermano, realmente hay que mirar con cabeza fría, no con susto, por si acaso, no con susto, no con miedo, porque Dios a sus protegidos los guarda. Pero hay que ser consciente de que este tiempo es para hacer el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? A ver qué me dice. Quisiera saber de alguien aquí que me diga cuál es su propósito. ¿Ah? Bueno, ¿está claro entonces? El ser salvo, o sea, relacionarse con él. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Ah? Pero para relacionar. Claro, pero... ¿Ah? Llevar el evangelio. Claro, sí. Llevar el evangelio, ¿pero a dónde? A la casa. Hacer discípulos de las naciones. A todas las naciones. Jesús lo replica en su palabra, en el evangelio lo replica. Porque el propósito desde el principio es relacional. El evangelio es relacional. Jesús vino a relacionarse y después de relacionarse nos envió. Y después, antes de irse, nos volvió a enviar. O sea, siempre Dios se está enviando. ¿Cuándo vamos a entender que el único propósito de Dios es estar con Él todo el tiempo? La naturaleza nos lo explica. Si a usted un pez lo saca del agua, sigue viviendo o se muere. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Si nos apartamos de Dios, nos morimos espiritualmente. Él es nuestro alimento espiritual. Entonces, el mundo no quiere entender que sin Dios no hay nada. Ay, pastor, es que ese mensaje todo el tiempo lo dice. ¿Qué te voy a predicar? ¿Qué otra cosa nueva te puedo predicar? Te tengo que predicar lo mismo. ¿Por qué? Porque el que no entiende eres tú. ¿No te das cuenta que Dios viene predicando desde el principio? Porque José, miren, qué tremendo. José es sacado de la cárcel, curiosamente, en el nuevo año hebreo.
Rosh Hashanah, en el 2230, a partir de la creación. ¿Usted se da cuenta? 2000, cuando de la creación, al momento que José es sacado de la cárcel, habían pasado 2230 años de la creación. Por eso estamos en el año 5000. Las cosas tienen, por eso cuando yo leo estas cosas de los estudios, sabios, del Humash y todas esas lecturas que hay, uno se queda asombrado de la exactitud de la palabra. Uno dice, de verdad, Dios es grande. Y vemos la sombra profética, pastor, del Señor, porque Yeshua supuestamente nació entre Rosh Hashanah y Sukkot. Claro. Esa es la razón por la que lo pones ahí. Porque los personajes bíblicos de impacto importantes para el cumplimiento profético tienen fechas claves de morir y de nacer. ¿Por qué? Porque Dios, ya te dije, siempre está marcando todo. Por ejemplo, cuando venga Yeshua, no va a venir en Pesach. O cualquier día. Yeshua no va a venir en Pesach. ¿Cuándo va a venir Yeshua? Nadie lo sabe. No salió ahí nadie que me diga, no, pero eso no lo sabe. En la fiesta de las trompetas. En las trompetas, en las fiestas. ¿Por qué? ¿Por qué no va a venir en Pesach? Porque ya se cumplió proféticamente. Así es. Ya vino por primera vez. La segunda venida es la que estamos esperando, ¿o no? Así es. Algunos se quedó en la primera. Exacto. Entonces, si ya pasó la primera venida profética, ¿cómo va a venir Jesús nuevamente en Pesach? Así mismo. ¿Ah? No me mire así que parece que me estoy asustando de su mirada. Así es. Hermano, bueno, dice que el faraón mandó llamar a José, él vino de inmediato, le dijo todo lo que le dijo y José respondió con humildad y rechazó la imputación de que él poseía poderes sobrenaturales y mostró la integridad que tenía. No es curioso porque Daniel hizo lo mismo. Daniel 2.30, por favor, Luis. Daniel 2.30 dice lo Página siguiente. 4. Sí. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. Este es David. Perdón, este es Daniel. Daniel hablándole a Nabucodonosor. Correcto. El otro era José hablándole a Faraón. ¿No es parecido? Sí, dos naciones paganas. ¿Se da cuenta cómo la Biblia encaja las cosas? Bien. También dice en 1 Samuel 2.30 que aquellos que lo honran a Dios, Él los va a honrar. ¿Y qué dice 1 Samuel 2.30, por favor? Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. ¿Qué está diciendo? Si Dios está contigo, estás seguro. Pero si tú no lo honras, prepárate. Una de las más grandes afirmaciones que hace el Rav Shaul, el apóstol Pablo, está en Romanos 12.3, que dice, le dijo a cada uno de ustedes, por favor, se me ha concedido que nadie se estime en más de lo que le conviene, sino que estime con sensatez y conforme a la medida de fe que Elohim le repartió a cada uno. Amén. O sea, Dios espera que tú le des la honra y la gloria a Dios, pero hay gente como loca quitándole la gloria a Dios. Eso, cuidado con eso. Cuidado con eso. Génesis 41, 17 al 24, por favor, Luis. Entonces el faraón le contó su sueño a José,
En mi sueño, le dijo, Ojo que le está contando el faraón el sueño a José. Lo que vimos adelante es lo que la escritura recoge, Moisés recoge y lo plasma. ¿Para qué? Para hablar de esa cosa. No es, y usted puede pensar que es una repetición, pero usted se va a dar cuenta por qué. Al final vamos a estar hablando. Entonces, diga, Le dijo, ¿cómo cuenta el faraón? yo estaba de pie a la orilla del río Nilo, y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. Al rato volví a quedarme dormido y tuve otro sueño. Vi también en mi sueño 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. Aparentemente es lo mismo. Aquel que leyó así por encima dice, no, pastor, pero tú estás repitiendo. ¿Cómo es eso que la escritura repite 2 veces la misma cosa? No, hay ciertas connotaciones que el faraón le puso a esto para probar a José y para probar bien qué cosa es lo que estaba, qué es lo que le iban a decir. Por ejemplo, una de ellas es la que dice que eran de aspecto enfermizo. Jamás había visto unos animales tan lamentables en la tierra de todo Egipto. Eso no está en la primera parte. Así es. Tiene su razón. Dice que según el Midrash Tanjumá, el faraón dio una versión modificada del sueño a fin de confundir y someter a prueba a José. Acuérdate que el faraón, el rey, tenía que ver si ese sueño estaba o no estaba de acuerdo. Lo estaba probando. Y dice, pero lo corrigió cada vez. Dice que José lo corregía. Miren cómo es. Y ahorita voy a ver por qué. Lo corregía hasta que el atónito faraón exclamó, ¿acaso te ocultaste detrás mío para escuchar mientras yo soñaba? Imagínate. O sea, a ese punto José sabía perfectamente lo que Dios le estaba diciendo. Porque había cosas que no coincidían. Porque el ser humano interpreta las cosas a su manera. Pero Dios tiene un propósito para mostrar las cosas. Y pastor, y considerando que no le creyó a sus magos y adivinos, era porque el faraón no era tonto. Por supuesto, por supuesto. Es un rey. Y los reyes, por algo son reyes. Dios lo puso de rey por algo, ¿no? Así es. Todas las autoridades son puestas por Dios. Amén. 19:21 dice, el gran lujo de detalles que utiliza Faraón para describir las vacas flacas lleva a Rabí Ges a deducir que estas últimas le dieron una impresión mucho más fuerte que las vacas gordas. Al repetir el sueño, el faraón no mencionó que las vacas de mal aspecto salieron del río, dado que en Egipto se considera el Nilo como un dios. El faraón rehuyó toda connotación de que algo desagradable y fatídico pudiera salir de los dioses. O sea, estaban protegiendo a sus dioses. Entonces no mencionó que salieron del Nilo, porque las vacas flacas no podían salir del Nilo. Las gordas sí, pero las vacas flacas venían del diablo. Venían del diablo, por eso que no podía mencionar. No mencionó que salían del río. Alcázar señala, además, que cuando el faraón afirmó que nunca había visto vacas tan magras, quería asegurarle a José que su sueño no estaba basado en fantasías diurnas. O sea, le estaba poniendo color. ¿Cómo es cada uno de nosotros cuenta su cuento o sus sueños con color? Sí, le puso color para que veas, no te estoy bromeando, por si acaso. Te estoy contando un cuento de verdad. 24 dice, los magos, el faraón no mencionó que había convocado también a los sabios. No le sorprendía que los sabios
que confían en la lógica no pudieran descifrar los símbolos profundos de un sueño. Solamente le causaba consternación que los magos que podían usar su magia para descifrar el sueño tampoco pudieron hacerlo. O sea, no lo menciona. Habían cosas que omitía el faraón. ¿Por qué? Porque era el faraón. Claro. Y Dios lo permitía porque Dios quería que eso fuera así para que él, cuando diera la interpretación, fuera poderosa. Todo eso es parte de lo que está pasando. Incluso dice, la interpretación de José dice, José procedió a interpretar el sueño de una manera que deslumbró a todo el mundo. Yo me imagino esa cosa espectacular de José. Dice, incluso llegó a decirle a Faraón que el sueño en sí trazaba el derrotero que debía tomar el faraón para salvar a su país de una hambruna catastrófica. Un esclavo le estaba hablando al faraón, al rey de una nación. Dándole clase. Dándole clase de Estado. Le estaba diciendo, tal vez el faraón se sentiría ponderado. Pero realmente lo que le estaba diciendo era, Dios te va a usar. A pesar de que seas pagano, Dios te va a usar. Y él estaba captando la atención. Claro. ¿Por qué? Porque era el faraón. Había que captarle la atención. Había que explicarle las cosas de una manera que él las creyera. Si no, pues lo mandaba a matar. Y los mejores gobiernos son en situaciones más difíciles. Correcto. Por eso dice. Entonces dice, lo cual llevó a que ocurriera algo inédito en Egipto. Que un extranjero joven y además esclavo, es decir, con todas las cualidades secresales que había mencionado el copero acerca de José, se transformara en el soberano de la tierra. Cuando Dios quiere hacer algo, tanto en la naturaleza como en la política, se hace a un lado para permitir que suceda lo imposible. Ay. Claro, lo que estaba haciendo Dios era preparando el terreno para que José fuera el mero mero. Entonces tenía que poner las cosas con mucho color y tenía que darle connotación. Por eso que vamos a ver ahorita en el 41-25, José respondió a ambos sueños. José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Ajá. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. ¿Se da cuenta? Le estaba dando a conocer lo que iba a pasar. ¿Sí? Lo que el sueño del faraón es uno solo. Él pensaba que eran dos. No, está aclarando, son uno solo y están correlacionados. Ahora te voy a explicar, le dice. Lo que Dios está por hacer, se lo ha dicho al faraón. O sea, Dios le está hablando directamente al faraón. De que el sueño tiene que ver con asuntos de Estado. La necesidad de prepararse a la inminente calamidad. Cuando yo leí esto, dije, wow, Dios nos está hablando a través de la pandemia. Así es. Dios nos está hablando a través de las cosas. ¿Por qué? Porque hoy en el Parashá de la mañana vimos cómo Dios va a separar las cabras de las ovejas. ¿Quiénes son las cabras? ¿Quiénes son las cabras y quiénes son las ovejas, pastor? Las ovejas son los que aman y creen en Dios y lo siguen. Y las cabras son las que hoy no creen, hoy creen, mañana no creen. Y mañana se van a la otra propiedad. Y hoy bien y mañana no bien. ¿Saben qué es lo curioso? Que las ovejas solamente comen pasto. Y seleccionado por su cuidador. Así es. Pero las cabras comen de todo. Y son saltarinas porque se meten en todas las congregaciones. Salen del corral. Se saltan y se van. Dicen, ve, ya está mejor. No, y ahora que estamos en internet, peor. No me gusta lo que está diciendo, pastor, lo apagan. Me voy a otro. Es que este predica más rico. Es que este me dice lo que yo quiero escuchar. Así es. Así mismo. ¿Sí es? Pero ¿saben qué? José estaba dando cátedra de lo que Dios puede hacer con una persona que le ama y le cree. Amén. Dios se lo reveló al jefe de Estado. Y dado que se trataba de una comunicación divina, Dios quiso revelar su interpretación a través de su propio servidor y no a través de los hechiceros de Egipto. Amén. Después de contarle Faraón a José su sueño,
José le anuncia el mensaje. Había una relación tipológica en ambos sueños, ya que se trataba de un mismo mensaje. Estaba Faraón siendo informado de lo que pasaría muy pronto, y recaería sobre Faraón toda la responsabilidad de su pueblo si no actuaba con rapidez y sabiduría. El tiempo estaba medido, entraron a tiempos inminentes. Wow, ¿cómo está pasando ahora? Como está pasando ahora. Por eso la gente, hay mucha gente que no cree. Tú imagínate por un momento, José, porque estaba en la corte, no le estaba profetizando solo, estaba todo el mundo escuchando. Yo me imagino por ahí los magos. Y que sí cree. Mira, hablándole así al faraón. Y el faraón le va a creer. No nos creyó a nosotros. ¿Qué va a pasar eso si estamos en la bonanza? Salió un nuevo presidente. ¿Qué van a pasar malas cosas? Al contrario, todo va a pasar bien. ¿Qué iba a pasar? No nos creyeron a nosotros, le va a creer a él. No sabemos. No nos consultó a nosotros y está consultando a un esclavo que sabe Dios de dónde viene, cuáles son sus antecedentes, cuál es su pedigrí. Nosotros hemos estudiado las estrellas, los astros, sabemos todo. ¿Y este qué sabe? Si estaba preso por... Que ha estado preso por violador. ¿Se dan cuenta? Asimismo, hoy por hoy, hay muchas cosas que nosotros no creemos que puedan estar por suceder. Hoy es un día importante, les dije. Muchas cosas van a comenzar a suceder. Escuché de parte de una persona que yo respeto mucho. Hasta fin de año van a pasar algunas cositas que no sabemos qué son, pero tienen que ver con lo espiritual. Así que te recomiendo, iglesia, que estés más agarrado de Dios que nunca. Por favor, recíbeme ese mensaje cortito para ti. Ahora más que nunca, agárrate de Él. Ten tu relación personal íntima con Él, que Él te dirá las cosas que tienes que hacer. Amén. De la misma manera, hoy en día tenemos el mensaje de Yeshua. ¿Qué hará con nosotros, con toda la humanidad? Sabemos que la venida de Yeshua es inminente, pero como Faraón, el mundo no entiende las señales y el mensaje de Elohim que Elohim envía. Debemos hacer como José, mostrarle la correcta interpretación, la que nos ha sido revelada, las dos casas de Israel. Amén. Hermanos, existen dos casas de Israel. Eso es por lo que el Señor viene. El Señor viene en la segunda venida por las dos casas de Israel. Nosotros estamos en alguna de las dos casas. La casa de Judá y la casa de Efraín. Pues los que no son judíos, estamos en el otro lado. Pero pertenecemos. En Yeshua pertenecemos. Somos pueblo de Israel. Amén. ¿Te guste o no? Ahora, si no te gustan las cosas judías, no importa. No importa. Pero vas a ser de las otras tribus, de las 10. Amén. Pero ¿sabes qué? Yeshua perteneció a la tribu de Judá. A la tribu de Benjamín. No, Pablo. A la tribu de Judá. A la tribu de Judá. Benjamín, no. Pablo. 41:26, Lucho. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Ajá, ya estamos aclarando. 7 años de prosperidad. Pero ¿saben qué? Miren cómo menciona primero. Menciona las vacas sanas Las gordas. y las espigas robustas representan 7 años de prosperidad. O sea, estaba aclarando. Pero primero vemos que mencionó. Primero mencionó la vaca flaca. Acá dice que las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan los 7 años. ¿Ok? No 14, sino 7 años. 7 años de hambruna y 7 años de prosperidad. Claro, porque la gente suma. Suma, la gente dice que fueron 14 años. Sí. No. Fueron 7 años de prosperidad. Correcto. ¿Ok? Génesis 41, 27 y 28.
Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Dice los sabios que si bien el sueño comenzó con los años buenos, José habló primero de la hambruna para despertar el interés del faraón. En un país tan próspero como Egipto, una predicación de 7 años de abundancia habría suscitado poco interés, por lo que José se centró en el potencial catástrofe que el faraón podía evitar si lo planificaba adecuadamente. O sea, sabiamente lo indicó. Génesis 41, 29. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Después él agarró y dijo, bueno, Egipto va a ser próspero. La abundancia va a ocurrir en Egipto. ¿Por qué? Mientras con respecto a la hambruna no se establece ninguna restricción. ¡Qué tremendo! Cuando habla de que la prosperidad iba a salir del Nilo, iba a llegar a las vacas gordas, y esas vacas gordas iban a estar pastando ahí, eso significaba que la prosperidad iba a ser en Egipto. Pero que la hambruna iba a ser a nivel iba a ser a nivel nacional. En la tierra. ¿Qué está ahí? Sí. Porque lo que dice de las vacas flacas, que no se quedaron pastando ahí, sino que parecían cabras. Se fueron fuera del lugar. Fueron por todo el mundo. ¿Qué veo ahí también? Veo que las 2 casas de Israel. Así es. Se extendieron sobre todo todas las otras naciones. Y padecieron. Génesis 41, 30 y 32. Pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Estaba diciendo, José, está diciendo, mire, le dice al faraón, por si acaso, si todo esto lo tomas en cuenta y te está diciendo el Señor que en 7 años es porque va a pasar ya mismo. Así que hay que tomar acción. No hay tiempo. No hay tiempo. El número 7 en la gematría de la Torá es un símbolo de perfección. Así como la prosperidad iba a ser completa, iba a ser grande, también la hambruna iba a ser grande. O sea que perfección es en hambre y en prosperidad. En prosperidad. Ese era el 7 en la gematría. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Propósito divino. Vemos cómo a causa de los hijos de Israel se dan todas las cosas. Y todo esto se hizo solamente, todo esto del sueño del faraón fue ¿para qué? Para preservar el pueblo de Israel, para disciplinar al pueblo de Israel y para que se cumpliera todo lo que había que cumplirse. Tenemos que entender que el propósito divino de Dios en nosotros se va a cumplir. Por eso, la pregunta es, ¿crees que es beneficioso ser parte del pueblo de las promesas de Dios? Amén. Por supuesto. Deuteronomio 7 y 8, ¿qué dice Luis? El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Así es. Por eso nos ha salvado el Señor. Amén. Porque Él confía y cree que nosotros podemos caminar con Él, como lo ha invitado. Hermanos, Deuteronomio 28:1 dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. ¿Le vamos a creer al Señor? José era un hombre entendedor y sabio. Génesis 37, 5 y 9, ¿qué dice Lucho?
Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a su sueño y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo Dios anticipa todo a sus profetas? Así es. Dice la Escritura en Amós que el Señor le cuenta todo a sus profetas antes de hacerlo. Por eso es importante que usted para estos tiempos interprete las profecías, pero interprételas desde la perspectiva de Dios y usted verá cómo resultan. Génesis 41:34, por favor, Luis, ya estamos terminando, el 35 terminamos. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. ¡Qué tremendo este José! Primero le cuenta el sueño y ya estaba metido en el gobierno. Porque ya le estaba diciendo a Faraón cómo era el plan ¿Qué era lo que de tenía que salvación. hacer? No sé si me estoy dejando entender, El plan de pero Dios. José, dirigido por Dios, nada podemos hacer por nuestro propio mérito. ¿Quién iba a poder hacer esto? Le estaba diciendo que debía hacer equipos, conseguir supervisores y cobrar, levantar los impuestos para preparar los graneros del faraón y poder en su momento alimentar al mundo entero. ¿Saben qué? Ya lo vamos a ver en los próximos capítulos, pero la nación de Egipto en ese momento fue la que salvó el mundo entero. Así es. O sea, un sinónimo, porque cuando leía esto, un sinónimo de los Estados Unidos. Estados Unidos es la nación que está ante los ojos de todo el mundo. Esta es una gran nación, pero que en estos momentos está en el medio en el ojo del huracán. Todo lo que está pasando aquí repercute en todo el mundo entero. Así que, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a quedarnos quietos, esperando que pase todo lo que tenga que pasar? ¿O vamos a buscar de Él mientras podamos? Así es. Génesis 41:35. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. Amén. ¿Se da cuenta? Ya estaba dando las pautas. 41:36. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra entera. Amén. Vamos a ponernos de pie.